Dios bendiga, mis amados hermanos. Hoy 2 de mayo del 2021, una vez más, haciendo uso de la tecnología, vamos a impartir la palabra de nuestro Dios y hemos escogido un tema de actualidad, un tema pues que realmente tendrá grandes repercusiones en el país. Quiero en primer lugar poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre, gracias te damos por este día. Gracias te damos porque pese a las restricciones que tenemos, podemos llegar con tu palabra a los hogares haciendo uso de la tecnología. Gracias te damos, Padre, porque a este hombre imperfecto que dirige una iglesia le permites llegar con tu palabra, oh Padre. Pido dirección para que sea el Espíritu Santo el que sea abriendo los corazones de cada uno de mis hermanos y de cada uno de mis amigos para que llegue la palabra tal como es, sin cambiar nada, porque así lo pide nuestro Dios en la Santa Biblia. Gracias te damos por los que están conectados y pedimos pues que aquellos que tomen la decisión de conectarse para escuchar este mensaje lo hagan pronto, que sean guiados por el Espíritu, oh Padre, para que seamos invitados y participemos de esto que significa leer, razonar y escudriñar la palabra de nuestro Dios. Padre, estos favores te los pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, hemos podido en estos días ver lo que ha ocurrido en el Ecuador. Realmente, el 28 de abril del 2021, la Corte Constitucional del Ecuador, ante las demandas de grupos sociales, ante las demandas de grupos organizados, le hicieron la petición de que se derogue el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal que habla del aborto no punible. Pareciera que no es una prédica porque comenzamos hablando de leyes, pero las leyes son permitidas por nuestro Dios. El artículo 150 dice: el aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos. Punible, entiéndase, por castigable. 1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Y 2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Eso decía el Código Orgánico Integral Penal hasta el 28 de abril de este año. Pero hemos dicho que grupos organizados, mujeres, han reclamado a la Corte Constitucional de que este artículo les era lesivo, porque se han sentido discriminadas porque solo le permitía el aborto a mujeres con discapacidad mental. Estas mujeres que se han sentido discriminadas presentaron la queja hacia la Corte Constitucional. También argumentaban que este artículo sancionaba a niñas, a adolescentes y a mujeres víctimas de violaciones cuando ellas querían interrumpir
su embarazo, no siendo discapacitadas. También argumentaron que este artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal contrariaba el derecho a la libre personalidad, porque se dice que cada persona es soberana de sí mismo y que podían decidir cada una de ellas cuáles eran las mejores opciones para su vida. Y por último se dijo que esto significaba una imposición a la maternidad. La Corte Constitucional, el 28 de abril, determinó la inconstitucionalidad del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, que acaba de ordenar que se lo elimine de este Código Penal y que la Asamblea Nacional conozca y discuta la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Esto, mis amados hermanos, significa la legalización del aborto en el Ecuador. Para pastores que han predicado sobre el tema, como por ejemplo Armando Alducin, a quien lo leo, lo define al aborto como el asesinato disfrazado. ¿Por qué? Porque el aborto significa violación al derecho de la vida, que consta en nuestra Constitución de la República del Ecuador, en los artículos 45 y 66, que dicen, el artículo 45 dice, las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Eso lo dice nuestra Carta Magna. El artículo 66 dice, se reconoce y se garantiza a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida. Es muy claro, pero tenía razón un hermano cuando pasé el link para que ustedes estén conectados, que me decía, Marco, pastor, no es el Ecuador el que ha aprobado el aborto, sino que son 7 personas, porque sí, la Corte Constitucional se compone de 9 integrantes y 7 votaron porque se elimine el artículo 150 que penalizaba el aborto. 2 magistrados de la Corte votaron en contra. Pero más preocupante es cuando el mismo día el presidente electo de los ecuatorianos envía un comunicado que dice, un Ecuador que respeta los valores democráticos y republicanos. Y continúa en el relato, el presidente electo dice, creo que el camino a un mejor país se construye con la democracia que da cabida no solo a quienes comparten mi visión, sino también a quienes sostengan creencias distintas. Como hombre católico, dice, seguiré viviendo de acuerdo a mis creencias, pero como presidente haré todo lo que está en mi poder para hacer respetar los principios de un sistema plenamente republicano y democrático. Sí, mis hermanos, fácil es que nosotros sepamos qué es lo que está diciendo el presidente electo del Ecuador. A mí no me extrañó la respuesta de un pobre hombre que el día en el que ganó las elecciones, el día de su victoria, lo primero que hizo fue resaltar el compromiso de apoyo a las organizaciones LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales. Organizaciones que tanto daño vienen causando en las mentes
de los niños y jóvenes del Ecuador. Y no es que tengamos xenofobia los cristianos. Nosotros amamos a los seres humanos y amamos también a aquellos que tienen este tipo de perturbaciones. Y los amamos y le pedimos al Señor, a nuestro Dios todos los días, que tenga misericordia porque se encuentran atrapados en un pecado. Pero no es que tenemos xenofobia, sino que nosotros no podemos estar de acuerdo con quienes contradigan a la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Aquellos quienes rechazan lo que Dios dice en la Biblia. Y eso, mis hermanos, pudiera parecer intrascendente cuando nosotros a nuestro alrededor en realidad nos damos cuenta que estamos viviendo con estas enfermedades y todo lo que aparece es justamente la implicación que trae el pecado en la vida de la humanidad. La ira de Dios. Todo esto acarrea, mis hermanos, estas decisiones gubernamentales, decisiones que acarrean maldición para nuestros gobiernos, maldición para nuestro país y maldición para nosotros mismos. Muchos ejemplos existen en la Santa Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero veamos qué ocurre en estos países. En otros países, por ejemplo, tenemos nosotros en los Estados Unidos que cada año alrededor de 36,000 personas mueren por accidentes de tránsito en las carreteras del país. Cada año mueren 36,000 personas. Pero miren, el aborto acaba con la vida de seres inocentes en los Estados Unidos cada 16 días con 36,000 personas. O sea, lo que ocurre en un año con accidentes, en 16 días ocurre con abortos. Rusia fue el primer país del planeta que legalizó el aborto allá por los años 1920. Aquí en nuestra América Latina fue Cuba la primera nación que permitió el aborto allá por el año 1965 a todas las mujeres que tengan menos de 3 meses de embarazo. En 1973 se legalizó el aborto en los Estados Unidos, bajo 2 figuras. Bajo la figura de que en ninguna parte de la Constitución decía que el feto era una persona. Y la segunda, de que la Constitución protegía los derechos de los nacidos, no de los que estaban por nacer. Esto, mis hermanos, ha sido un derramamiento de sangre en toda la humanidad. Peor que las guerras mundiales que ha soportado el planeta. Al 2020, solo en los Estados Unidos, donde tenemos estadísticas claras, se habían realizado más de 61 millones de abortos. Y es que se le ha hecho al diablo fácil grabarle en el cerebro del hombre que el aumento de la población es el azote de la humanidad. Y conocemos lo que ocurre acá en nuestro mundo occidental. En países orientales es obligación abortar. No se puede tener más de 1 o 2 hijos, so pena de ir a prisión cuando las familias superan el número de hijos permitidos. El aborto, mis hermanos, de cualquier manera se va imponiendo, tanto en nuestros países que decimos que somos democráticos, así como en los países de dictaduras. Cada vez vemos que hay menos países en el planeta que penalizan el aborto. Hemos predicado, mis hermanos, acerca de la creación, acerca de la evolución, y hemos demostrado las contradicciones que existen de los evolucionistas con la ciencia, con la genética, con la biología, con la física, con la termodinámica. Ya no tienen más argumentos, se les hace insostenible defender la teoría evolucionista.
el ser humano es y fue creado a imagen y semejanza de Dios, así como lo dice nuestra Biblia. Y eso significa que nosotros, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, tenemos vida. Y no solamente eso, sino que nuestra madre nos da la vida con nuestro padre y esa vida es para la eternidad. Es decir, que esta vida terrenal es una vida pasajera. Y es pasajera porque aquí en el mundo terrenal tenemos una partida de nacimiento y tenemos un certificado de función. Porque sí, la ley terrenal dice que la vida termina con la muerte. Pero la Biblia, en cambio, nos enseña todo lo contrario. Nos enseña que la vida terrenal no lo es todo y que nosotros vivimos y los cristianos tenemos la esperanza de esa vida eterna. Segunda de Corintios 4:8 nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El texto bíblico es un texto inspirado por Dios. Romanos 5:21, otra cita que nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. De aquí que el hombre inventa las religiones como un esfuerzo para reencontrarse con su Creador. Claro. De aquí que hay religiones que han creado ofensas, que han creado sacrificios, que han creado ritos, de alguna manera buscando la aceptación de Dios para recibir el perdón de pecados y para obtener la vida eterna. No solamente las religiones, la filosofía también busca responder de dónde venimos, busca responder quiénes somos, a dónde nos dirigimos. Los filósofos buscan explicaciones que no las encuentran, que lo que hacen es confundir a la humanidad. Pero el ser humano sabe que hay algo superior. Sabemos que hay un Dios, pero la filosofía influye tanto que le hace creer al hombre que él mismo es Dios. Y hemos visto como Freud, Darwin, Marx, lo invitan al ser humano a erigirse como Dios. Pero la Biblia es clara, mi hermano, la Santa Biblia. Más aún sobre los hijos. Cuando Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero el mundo dice que hay sobrepoblación. Dios dice, en cambio, que es el hijo, algo que se estima y que se ama. Es el fruto del vientre de una mujer. Salmos mismo, un salmo muy conocido, Salmo 139:13-16 nos dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Y es la única vez que encontramos en la Biblia la palabra embrión.
que significa cuerpo sin formar. Y que de acuerdo a la Biblia, cuando leemos este pasaje detenidamente, nos damos cuenta que este embrión tiene vida, porque es en la concepción donde comienza la vida. Y señala que de alguna forma nosotros desde el vientre de nuestra madre tenemos contacto con nuestro Dios. Y cuando nacemos hay muchas cosas que nosotros no conocemos, que quizás no recordamos, pero ya hemos tenido una vida de 9 meses dentro del útero de nuestra madre, donde cuando nosotros vemos y leemos en nuestras notas de biología, sabemos que a las pocas semanas de nacido, a las 3, 4 semanas, ya vemos en la ecografía el latir del corazón, vemos la circulación, vemos cómo se van criando los órganos, los ojos, los oídos, los huesos, las extremidades. Y dice la Biblia, sin faltar ninguna de ellas. Sí, mis hermanos, Dios es maravilloso, nos dejó este libro para que nosotros no nos perturbemos, no nos dejemos engañar por aquellos que digan que es ser vivo cuando ya se separa de la madre. No. Jeremías 1, del 4 al 5 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, le dice Jehová a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Sí, mis hermanos, antes de nosotros ser formados, antes de estar en el vientre de nuestra madre, antes de la concepción, antes de ser embrión, Dios ya nos conoce. Antes de salir del vientre, ya Dios nos aparta, Dios nos separa, tiene planes con nosotros. Y en el caso de Jeremías le dice, ya tú estás designado desde antes de nacer de ser uno de los grandes profetas de Israel. Hay que conocer la palabra de Dios para no dejarnos engañar. Lucas 1, porque dice, bueno, eso es Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Lucas 1 dice, en aquellos días, Lucas 1:39, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Sí, mis hermanos. Las personas que se encuentran en el vientre, óigase bien, las personas, los seres humanos, no cosas que no valen, porque así se está tratando a una criatura, a alguien que esté en el vientre, son afectados por los sonidos. O una madre no sabe bien que cuando escucha al padre llegar a la casa, el niño salta. ¿Cuántas veces a nosotros como médicos nos dicen, parece que este niño estuviera oyendo a la mamá, estuviera oyendo al papá? Sí, porque los sonidos influyen en el estado emocional del niño. Es un ser humano el que se encuentra en el vientre. Cuando hablamos a un ser bebé que está en el vientre, las ondas sonoras las recibe y no entendemos nosotros cómo eso ocurre. Esa es la maravilla de Dios. Más aún cuando la Biblia cita estos ejemplos como lo de Lucas, sabemos que todo lo que le pasa a la madre y a su alrededor le afecta al bebé. Job, el libro de Job, sabemos todos cuánto sufrió Job. Job 31 decía, en el versículo 15, Job 31:15 dice, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos puso uno mismo en la matriz? Sí, mis hermanos, la concepción es una obra de Dios.
Cuando un varón y una mujer se unen sexualmente, dice la Biblia, el varón lleva la simiente, la semilla, que nosotros en la ciencia le hemos puesto el nombre de lleva el espermatozoide, que se une a ese óvulo. 23 cromosomas maternos más 23 paternos hacen 46 cromosomas y se inicia ese desarrollo celular con un código genético y con un potencial de crecimiento que dan como resultado el ser humano, ese ser humano que es la maravilla más hermosa de la creación de Dios. Pero mis hermanos, hay algo superior que organizó esto de tal forma que cada célula sabe en qué se va a convertir. Cada célula sabe dónde se va a ubicar, en qué momento, en qué forma toma, forma de riñón, forma de pulmón, forma de corazón, sin faltar nada, dice su palabra. Todo es perfecto, no es un accidente. Detrás de todo esto hubo una mente infinita, esa mente infinita de nuestro diseñador, un programador divino que de su perfección nos formó a su imagen y semejanza. La Biblia dice entonces que la vida se inicia antes de la misma fecundación. No, la ciencia dice que es en la concepción, pero nunca será lo que quieren poner los proabortistas, que dicen que cada cual legisla según su conveniencia. Unos dicen que es después de las 8 semanas, otros después de las 20. Y hay un debate en la propia ciencia, donde hay 3 corrientes. Los funcionalistas, que dicen que el feto es una persona cuando puede actuar personalmente como agente moral, intelectual y espiritual. O sea, ¿cuándo? Después del nacimiento. Otra corriente dice, el actualismo, dice que el feto se convierte en persona cuando tiene capacidad de vida, es decir, después de las 24 semanas. Y dentro de la ciencia también hay el esencialismo, que sostiene que el feto es una persona desde la concepción, es decir, sin ver su estado de salud o su estado potencial. También una parte de la ciencia está de acuerdo con las escrituras que la vida debe respetarse desde la concepción. Mis hermanos, el aborto es un asesinato. Y es un asesinato con premeditación. No sé si nos acordamos de estas palabras que se encontraban en el Código Civil del año 1998. Decía, con premeditación, alevosía y ventaja. Sí, mi hermano. Es realmente difícil que nosotros podamos tratar este tema. Y más aún, voy a pasar 3 imágenes que quiero que ustedes vean, aprovechando esta tecnología. Voy a compartir esto es lo que se le viene al Ecuador. Esto es lo que se nos viene y que lo tendremos nosotros en pocos días y ustedes van a ver lo que ocurre.
De un nacidos, el aborto es una manera segura y legal de terminar un embarazo. Existen dos tipos de aborto, la pastilla abortiva y el aborto en una clínica. A este último también se le conoce como aborto quirúrgico. Durante el aborto en una clínica, un doctor, doctora, enfermero, enfermera u otro proveedor de los cuidados de salud vacía tu útero utilizando una succión suave y a veces otros instrumentos médicos. Para la mayoría de las personas, un aborto en una clínica se asemeja a tener dolores menstruales fuertes. Pero la experiencia de cada uno es diferente. El equipo médico te asistirá para que tu aborto sea lo más confortable posible. Te proveerán de medicación para el dolor y podrías recibir una medicación para facilitar la relajación o inducir el sueño durante el procedimiento. Puede que sientas unos retortijones leves luego del aborto y seguramente Esa es una de las formas de aborto. Otra de las formas de aborto. Puso la presión. No, poco. ¿Qué quieres? No lo vi. ¿Dónde está? My name is Dr. Anthony Levatino. I'm a practicing obstetrician gynecologist, and I've performed over 12 second trimester surgical abortion called dilatation and evacuation, or D&E. A D&E is performed between 13 and 24 weeks of pregnancy. After administering anesthesia, the abortionist uses a weighted speculum, like this one, that opens the vagina widely. Because second trimester babies are so large, this greater access facilitates a late-term abortion. Late-term abortion requires that the cervix be prepared 24 to 48 hours in advance with laminaria. Laminaria is a type of sterilized seaweed that absorbs water over 8 to 12 hours and swells to several times its original diameter. Once removed, metal dilators can be used to further open the cervix as needed. Once the cervix has been stretched open, the suction tube is placed inside. A baby at 20 weeks gestation is as big as the length of my hand, from head to rump, not counting the legs. The suction machine is turned on, and pale yellow amniotic fluid surrounding the baby is this size. The baby's bones and skull are too strong to be torn apart by suction alone. This is a Sofer clamp. A Sofer clamp is made of stainless steel. It's about 13 inches long.
The business end is about 2.5 inches long and 1/2 inch wide, and there are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. The abortionist uses this clamp to grasp an arm or leg. Once he has a firm grip, the abortionist pulls hard in order to tear the limb from the baby's body. One by one, the rest of the limbs are removed, along with the intestines, the spine, and the heart and lungs. Usually the most difficult part of the procedure is extracting the baby's head, which is about the size of a large plum at 20 weeks. The head is grasped and crushed. The abortionist knows he has crushed the skull when a white substance comes out of the cervix. This was the baby's brains. The abortionist then removes skull pieces. He removes the placenta and any leftover parts of the baby with a curette, scraping the lining of the uterus for any remaining tissue. The abortionist then collects the baby parts and reassembles them to make sure that there are 2 arms, 2 legs, mis hermanos. Bueno, hemos visto aquí 3 formas de concluir un embarazo: por pastillas, por succión y por legrado uterino instrumental, además de la forma que se practica también, que es hacer unas microcesáreas. Pregunto yo, ¿no constituye esto un asesinato? Somos seres civilizados, sí. Cada día la ciencia avanza, pero empleamos la ciencia para asesinar, porque el aborto es un asesinato. Sin embargo, surgen a veces preguntas en las que a veces nos detenemos a nosotros querer pensar con ciertas preguntas. Y decimos, ¿es que se podrá permitir el aborto cuando se trate de un niño que viene con deformidades? El abortar una criatura porque nacerá deforme es poner al hombre en el lugar de Dios. Ese es el oscurecimiento de la mente humana. Hay un ejemplo muy claro que siempre se cita en los foros. ¿Qué le aconsejarías tú a una madre embarazada de su 5º hijo basado en las siguientes circunstancias? Su esposo tiene sífilis. Ella tiene tuberculosis. El primer hijo es ciego. El segundo hijo murió. El tercer hijo es sifilítico y sordo. El 4º hijo está con tuberculosis. Está embarazada de su 5º hijo. ¿Qué le recomendarías tú? Se utiliza en los foros. ¿Le dices que nazca o que no nazca? Si tú le hubieras dicho que no nazca, hubiera abortado la madre al más grande compositor de música de todos los tiempos, Ludwig van Beethoven. Esa era la historia de Beethoven. Sí, hablamos de las deformidades y muchas veces queremos tomar decisiones. A los pastores incluso se nos pregunta. Yo digo, la gente pregunta y dice, ¿por qué no matarlo para que no sufra? Esa es la pregunta de las personas. Yo digo, o capaz matarlo después de que nace para ver si es posible mejorarle la deformidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el ser humano, matarlo antes de que nazca, no le llama asesinato, sino aborto.
Después de que nace, ahí recién le llama asesinato. Pero yo digo, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Los dos constituyen asesinato. Si a un niño de 10 años le viene una enfermedad que lo deja ciego, una meningitis, que lo deja retrasado, yo pregunto, entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Debemos de asesinarlo al niño? Yo me hago la pregunta. Si queremos eliminar a los seres humanos imperfectos, ¿qué tan perfecto necesitamos nosotros estar para que nos permitan nacer o para que nos permitan vivir? Donde nos vamos a la antigüedad, hablamos de los egipcios, de los griegos. Por ejemplo, los griegos adoraban la perfección física y cualquier ser humano hermoso para ellos era considerado una buena persona. Por el contrario, todo ser humano defectuoso para ellos significaba que era un hombre débil y lo mataban. Es decir, existía el infanticidio de Estado. Sí, mis hermanos, el hombre pretende suplantar la autoridad de Dios. El hombre ha tratado de imponerle a la gente la imagen del niño que nace sano en la televisión, del que usa pañales de tal o cual marca. ¿Cómo lo ven ustedes? Póster que vemos en los centros de salud, póster que vemos en los hospitales. Eso es terrenal, mi hermano. Para Dios, todos somos iguales. Todos los niños son iguales. Él no hace acepción de personas. Y es más, como médico me ha tocado ver familias felices y más felices aquellas que tienen hijos con discapacidades cuando vencen los perjuicios sociales. Nos preguntamos, ¿quién tiene el poder de tomar decisión sobre la vida de alguien? ¿Acaso alguien tiene derecho de juzgar, de jugar a ser Dios? Porque jugamos a ser dioses. Antes me refería a Job. Y él también, cuando estuvo sufriendo, le hizo dos preguntas a Dios. Y lo encontramos en Job 3, 11 y 12. Le dijo, ¿por qué yo no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase? Muchos cristianos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué nací? ¿Por qué estamos aquí? La respuesta es porque Dios nos conoció. Porque Dios supo que íbamos a nacer. Porque Él nos permitió vivir. Porque Él quería justamente que descubriéramos que no somos productos de una evolución, que no hemos nacido de ningún animal, que no somos producto de explosiones en el firmamento, porque de lo imperfecto no puede surgir algo perfecto. Nosotros somos perfectos porque nuestro Dios es perfecto y quiere que sepa Dios. Dios quiere que sepamos nosotros que después de la muerte no acaba todo, sino que tenemos una razón que trasciende al mundo, que trasciende los campos de la ciencia, que trasciende los campos del avance tecnológico. Eso solamente es la dimensión espiritual de nuestro Dios. Porque la Biblia habla de que somos cuerpo, pero que tenemos alma y espíritu. En el capítulo 35 del Génesis
Hay un ejemplo claro cuando al morir Raquel, la palabra dice, salió su alma. Y 10 versículos más abajo dice, al morir Isaac, exhaló el espíritu. Y así somos, que al morir se salen el alma y el espíritu. Y el cuerpo, ustedes saben qué ocurre. El cuerpo lo entierran y se lo comen los gusanos. Mateo 10:28 nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estamos aquí, mis hermanos, entonces, porque Dios quiere que nosotros hagamos conciencia que el destino que hay para el ser humano es el mismo destino que nos puso como ejemplo. Cristo murió en la cruz, dio su sangre por nuestros pecados, pero resucitó. Él hizo ello por nosotros y nos dio el ejemplo de resurrección, porque es necesario que el ser humano muera por una primera vez para luego tener la vida eterna. En lo que estamos tratando, nos preguntamos, ¿se puede permitir el aborto cuando una madre ha sido víctima de violación? Porque ese es el motivo por el cual se acaba de legalizar el aborto. Y debemos saber primero que la violación raras veces produce un embarazo. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, 1 de cada 1.500 mujeres violadas fue embarazada. Un estudio hecho en Minneapolis, en los Estados Unidos, en 10 años de investigación se comprobó que de 3.500 casos de violación, solo 10 mujeres quedaron embarazadas. Puede ser el caso de una de ellas, pero la respuesta es, aún siendo violada, no puedes abortar. Necesitas tener tu bebé. Necesitas tenerlo con ese valor que Dios te da. Porque ese bebé seguramente será algo tremendo. Grandes hombres y mujeres son productos de violación. El único caso, de acuerdo con la Biblia, en el que se puede abortar es cuando la vida de la madre está en peligro. Nada más. Sin embargo, ya veremos, toda mujer que quiera abortar va a acogerse al artículo 150 que ya no está y va a decir, yo no quise tener relaciones, mi marido me violó o un extraño me violó, y se va a escudar en ello y el aborto se convertirá en el gran comercio de la medicina. Mis hermanos, ¿acaso una mujer tiene derecho a hacer lo que quiera? Esa es otra de las preguntas. Y ustedes vieron en la demanda a la Corte Constitucional, decía que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que ella quiere. Eso es cierto, con su cuerpo, pero el bebé no es parte de su cuerpo. El bebé, el niño, el embrión, es un ser humano enteramente separado, distinto a su madre. El derecho sobre su cuerpo, el derecho que la mujer dice que tiene sobre su cuerpo, termina en el momento que una nueva vida empieza dentro de ella. Porque el bebé tiene su propio líquido amniótico, tiene su propia bolsa, el bebé tiene su propia placenta. Todo le pertenece a él, mis hermanos. La persona que tenga derecho a decir, yo tengo derecho a lo que sea, porque eso es lo que se dice, tengo derecho a prostituirme, tengo derecho a inyectarme lo que sea, tengo derecho a suicidarme. No, mis hermanos, nos equivocamos porque nuestros cuerpos son prestados y Dios nos los dio por los años que Él quiera,
para sostener el alma y el espíritu. Y claro, muchos decimos, ¿y qué? Pero si es que, porque fácil es decir muchas veces desde una prédica las cosas y otra cosa es vivirlas, dicen. No. Hay mujeres que piensan y dicen, es que no tengo con qué mantener a ese hijo. Mis padres se enteran y me botan de la casa. No voy a poder seguir estudiando. Claro. En la máxima yo digo, ten a tu bebé y ten la posibilidad de entregarlo a tantas familias que claman por un niño para la adopción. Porque mientras, así es la naturaleza, mientras unas mujeres se desviven por querer tener un hijo, otras están buscando el aborto. Existen millones de matrimonios a la espera de convertirse en padres. Jamás consideres el aborto. Evita esta decisión y este trauma que te perturbará la vida. La Biblia dice, tus pecados te alcanzarán, y abortar es uno de los crímenes más grandes. Éxodo 20:13 nos dice en el Antiguo Testamento, no matarás. Eso nos dice. Proverbios 6:16 y 17 nos dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. La Biblia condena el aborto. El debate sobre el aborto no gira si se debe o no legalizar, sino sobre si es un asesinato. Y antes de finalizar, no podemos nosotros alejarnos de cuál es la causa del embarazo no deseado. Sí, mis hermanos, todo el mundo fornica hoy en día. Hay relaciones sexuales antes de casarse. Vivimos como animales. Jóvenes que se van de sus casas 3, 4, 5 días, una semana. Sí. Y todo se lo ve tan normal porque el mundo ha legalizado la inmoralidad. Y para tapar esta inmoralidad, el resultado de tu pecado de haberte acostado con un hombre que a veces ni siquiera conocías, lo agravas con otro pecado, el asesinato. Huya de la fornicación, hermano, hermana. Huya de las pasiones sexuales, porque todos los pecados contra el cuerpo son autodestrucción. Y esto es lo que la humanidad ha hecho a pesar de la tecnología y la ciencia. Hemos crecido, somos gigantes científicamente, pero somos enanos moralmente. En este foro, en esta prédica, que más ha sido un conversatorio, seguramente como el link es compartido con personas amigas y con hermanos de la fe, tenemos y seguramente mujeres que sufrieron el trauma de un aborto, hombres y mujeres que le están fallando a Dios y que tienen amantes. Hoy la sociedad habla de marinovios, de novios y novias sin compromiso, y no estoy juzgando, pero el análisis estadístico es creíble y las cifras son creíbles. Y no solamente en el mundo, sino que la palabra de Dios dice que también en las iglesias, porque hay lobos vestidos de ovejas en nuestras iglesias.
mis hermanos y mis amigos, el fin es evitar que nosotros caigamos en pecado. Evitar que si la muerte nos sorprende, no vayamos al infierno. Y eso no es para asustarnos, sino porque debemos estar advertidos. Detengámonos en el pecado, volvámonos a Cristo, porque en Él hay perdón de pecados. Así nuestros pecados hayan sido tan negros, tan oscuros, dice tu palabra, dice la palabra de Dios, que esos pecados no son perdonados y se vuelven blancos como la blanca lana. Hermanos, retomemos, miremos esa cruz y recordamos nosotros la palabra de Jesús. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Padre amado, oremos. Te damos gracias, oh Padre, por tu palabra. Gracias porque sigues hablando al mundo a través de ese libro maravilloso que se llama la Biblia. Gracias por darnos la oportunidad de leerlo. Gracias, Padre, porque pese a ser un libro tan controvertido, tan criticado, es justamente porque contiene las verdades absolutas del Evangelio, porque es el único libro que nos revela lo que realmente somos delante tuyo. Tú eres un Dios santo, es el único libro, oh Padre, que contiene tu plan, ese plan para nuestra salvación. Gracias, Padre. Permítenos reconciliarnos contigo, acercarnos a ti, oh Padre, porque eso es lo mejor que nos puede ocurrir en nuestra vida. Permítenos que nuestra alma tenga paz. Y Padre, considerémonos perdonados por esa sangre que derramó tu Hijo Jesucristo, Padre amado. Ten misericordia de nuestros gobernantes, oh Padre. Continuemos, Padre, danos las fuerzas para seguir orando por nuestras autoridades y clamando por misericordia para nuestro país. Padre, reconocemos nuestros pecados constantemente, oh Padre. Te clamamos por salud para nuestros hermanos, salud para nuestro país, salud para nuestro Ecuador, oh Padre Santo, salud para la humanidad. Esta conflagración que nos tiene en nuestras casas ahora, que no nos permite vivir en coinonía con nuestros hermanos, no podemos estar en nuestras congregaciones. Oh Padre, te lo pedimos que la acabes, oh Padre, para poder seguir ejerciendo esa labor que tú nos has dado, predicar el Evangelio y seguir bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Padre, gracias te damos, Padre amado. Nos vamos a salir de esta prédica, oh Padre. Vamos a salir de este tiempo contigo, pero Padre, te pido que tú sigas en nuestras vidas, sigas en nuestros corazones para poder, oh Padre, seguir reflexionando con tantas cosas que ocurren en la humanidad. Ten piedad y ten misericordia por nuestro Ecuador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Nos veremos la próxima semana en nuestro mensaje